Hola, de nuevo en este canal de YouTube para hablar en esta ocasión de un tema que hace referencia a la ciudad de Ceuta. En los próximos, que en esos días te va a celebrar pues una efeméride no exenta evidentemente muchas veces de polémica, pero que, bueno, desde el punto de vista histórico es interesante. Se trata de su conquista, según se cree, el 21 de agosto de 1415 por las tropas de Juan I de Portugal. En este vídeo vamos a hablar de tres aspectos importantes. En primer lugar, de las fuentes, es decir, de lo que sabemos sobre ese día de la conquista, sobre esa conquista. En segundo lugar, haremos una mención sobre las causas por las que se llevó a cabo la conquista por los portugueses, y en tercer lugar, pues una breve semblanza de lo que pudo ocurrir el 21 de agosto del año 1415. En referencia, en primer lugar, a las fuentes, hoy día la mayor parte de los historiadores siguen pues, la fuente más conocida, que es la de Zurara. Aníes de Zurara era un cronista de la época de Alfonso, del rey Alfonso V de Portugal, que no vivió los hechos de la conquista de Ceuta en 1415 y que escribió su crónica del rey Juan I y la tomada de Ceuta 40-50 años después de su conquista. Si bien es cierto que se tiene noticia de que llevó a cabo pues, una investigación a través de personas que estuvieron presentes en los hechos y de documentos. Sin embargo, su obra no deja de tener un carácter simbólico, como dicen algunos historiadores, no dejan de tener también un carácter de crónica de la época. En realidad, Zurara fue acogido a la corte portuguesa, entró como trabajador en la biblioteca, como bibliotecario, y viendo el rey Juan I, el rey Alfonso, sus dotes de estudioso, pues decidió que estudiara junto con sus hijos. Esto le elevó a una categoría intelectual que no hubiese conseguido, que no llegue a hacer por estas circunstancias. Hay otras fuentes como las de Fernão Lopes, João de Barros, y posteriores como Mascareña e incluso el propio Correa da Franca, pero casi todo el mundo sigue la de Aníes Gómez, Aníes de Zurara. Y hay mucha leyenda en su descripción de la conquista. Por ejemplo, sin ir más lejos, Gómez Barceló relata como pues, Juan Ruiz, que fue enviado por el rey Juan I a Tarifa para comunicar a su gobernador la toma de Ceuta, pues hablaba de que Ceuta tenía una fortaleza muy inexpugnable y muy elevada, y dice exactamente lo que tenían los moros, preocupaban para usar de su defensa, es decir, exaltaba la defensa de Ceuta para de esa manera exaltar la conquista. Incluso cuando llegó a Tarifa ni siquiera dijo que aún no sabía si realmente se había tomado la ciudad o no, aunque sí es cierto que también afirmó que cuando este tal Juan Ruiz, que cuando ya se alejaba de la ciudad, vio como la bandera de Portugal ondeaba en lo alto del castillo. Según mantiene Jocelyn Brockman, hay un fuerte plebiscito tácito, es lo que se llama telos, en el funcionamiento de la historia de Zurara.
Por ejemplo, incluye elementos que podemos considerar teológicos, elementos de leyenda, elementos incluso sobrenaturales. Interpreta, por ejemplo, el hecho de que cita, por ejemplo, palabras romanas de Quinto Enio, poeta romano de Quinto Enio, cita también textos, fragmentos de la Biblia. Habla también de que cuando uno de los capitanes de los barcos que iban hacia Ceuta enfermó y en su delirio veía la conquista de Ceuta, la consideraba como una premonición de lo que iba a ocurrir después. Es decir, hay toda una serie de inclusión dentro del concepto legendario que hace que estas fuentes tengan que ser utilizadas, porque prácticamente es la única que existe, pero no es una fuente de la que podamos fiarnos o confiar para dar una idea exacta de cómo fue la conquista, los muertos que hubo de un bando o de otro, y una serie de incógnitas que aún hoy día, después de tantos años de aquella gesta, de aquel hecho, pues sigue siendo una incógnita. El otro aspecto que nos interesa de la conquista de Ceuta es el de las causas de su conquista. Aunque hay algunos historiadores, algunos a veces avezados, que dicen que España tenía ya posesiones en el norte de África antes del siglo XVI, lo cierto es que prácticamente hasta el siglo XVI España no tiene posesiones, puesto que aunque Melilla se conquista en el año 1497, pero lo hace el duque de Medina Sidonia en su propio nombre y por su propio interés, y hasta 1556 no forma parte de la corona de Castilla. Ceuta pasa lo mismo, es decir, Ceuta tampoco fue española hasta 1640, o si queremos 1668, con el acuerdo o la paz de Lisboa, por la cual Ceuta no retorna al trono de los Braganzas, sino queda en el trono de los Austrias. Pero las causas de las conquistas también su conquista por los portugueses también ha sido muy debatida. Yo he escrito en momentos determinados pues una serie de hitos que pueden explicarnos de alguna manera la conquista, las causas, rechazar una y aceptar otras. Repito, es mi punto de vista y pues simplemente haya quien no esté de acuerdo con ello. Pero bueno, ahí va. Por ejemplo, cito en alguna ocasión he citado pues, las teorías geopolíticas. Ya en 1416 el libro de Arauto, Los Arautos, que es una obra en escrita en lengua latina, ya daba una explicación geopolítica a la conquista de la ciudad. En el año 1874 el cardenal Saravia insistía en que los continuos ataques de los musulmanes a las costas peninsulares habían sido los que habían provocado el hecho de una respuesta cristiana para la conquista del norte de África, que consideraban territorio cristiano.
David López en 1925 también era partidario de las razones geopolíticas y hablaba de eso, de que la conquista de Ceuta era una continuidad de la reconquista, el control naval del estrecho, y que de esa manera arrebataba a los musulmanes el dominio de una zona infestada de piratería. Ben Saude en 1929 lanzó la propuesta de esta conquista. Tenía como objeto luchar contra el poderío de los turcos y que de esta manera podemos incluir esa teoría dentro de la teoría del grupo de las causas geoestratégicas. De Sousa Soares defendía en 1962 que la empresa de Juan I había tenido como causa acabar con la piratería y el corso islámico. Y aquí, pues mezclamos, como después veremos, causas que podemos considerar tanto geoestratégicas como religiosas, como también, evidentemente, económicas. Giordini establecía en 1962 también la continuidad de la reconquista como causa de la conquista de Ceuta. Y otros autores también se adhieren posteriormente a las teorías de geopolítica, como pueden ser Luis Felipe Reis Tomás, Luis Adao da Fonseca, Jorge Borges de Macedo, Antonio Díaz Fariña, etcétera, etcétera. Este último ya en el año avanzado, en 1990. La teoría que más se ha difundido, que primero se difundió desde el punto de vista historiográfico, fue la teoría caballeresca. Para algunos historiadores, durante mucho tiempo, se consideró que la conquista de Ceuta fue pues una especie de justa celebrada para nombrar caballero a los hijos del rey Juan I. Tras la derrota o la victoria portuguesa en Aljubarrota sobre Castilla, había que de alguna manera hacer una celebración de este evento y nombrar caballero a los hijos del rey, entre ellos pues incluso don Duarte, Enrique, Duarte, etcétera. Juan II, pero esta teoría pues tiene sus puntos de flaqueza. Para mí, desde mi punto de vista, pues considero que una justa para celebrar un triunfo y una justa para nombrar caballeros a los hijos del rey no requería de tanto preparativo ni hacer una expedición tan enorme como se dice que fue la expedición que se preparó en Oporto para la conquista de Ceuta. Es decir, por lo tanto era una gesta caballeresca quizás desmedida, ¿no?, para el hecho. Joao Lucio de Acevedo retomó en 1929 la tesis caballeresca. Lo mismo hizo, por ejemplo, Mario de Albuquerque en 1930, y otros autores como Lobato o Joao Silva de Sousa en 1991 también hablaron de teoría caballeresca. Para mí, desde un punto de vista economicista, la teoría más fundamental quizás puede ser la teoría económica. En 1919, Antonio Sergio se inclinó por responder a la pregunta de por qué se conquista la ciudad de Ceuta por parte de los portugueses, responderlo de una manera desde un punto de vista económico. Y para ello se basa incluso en la obra de Zurara, cuando cita que fue el veedor, es decir, el encargado de la hacienda pública portuguesa, la que más influyó en el ánimo del rey Juan I para que llevara a cabo una conquista de Ceuta. Y no solo una conquista de Ceuta, sino una expansión hacia el norte de África. Portugal había terminado su reconquista, la burguesía portuguesa estaba en auge, necesitaba expansión comercial. Había además también problemas sociales, sociológicos, que podían ser solucionados con un aumento de las riquezas y con una exportación de portugueses a otros lugares conquistados, y por lo tanto, era necesario, se hacía necesario esa expansión, y podía hacer esa expansión atlántica de Portugal, podía comenzar perfectamente por Ceuta. Oliveira Martín, por ejemplo, apuntó ya en 1983 también a las causas económicas de una apertura hacia Oriente, donde podían existir las especias, y que eso podía contribuir también a la conquista de Ceuta como inicio de una expansión militar y económica. Vitorino Magalhães Gordillo
destacaba en 1878 el valor estratégico de Ceuta para obtener el oro de Sudán y el trigo de Marruecos. No olvidemos que toda la zona del norte de África había sido desde la Edad Media lugar de paso del oro del Sudán, que el mismo califato de Córdoba se había enriquecido durante mucho tiempo de este oro, y que precisamente cuando se cortaba esa comunicación de ese flujo del metal precioso, pues decaían los reinos. Mismo también se dice que la misma conquista de Melilla por parte del duque de Medina Sidonia obedecía precisamente al control de esta zona para el manejo del flujo de oro, del oro de Sudán. Pero si queremos llegar a una conclusión que sea más altruista y que sea más, bueno, en cierta manera conservadora y por lo menos consensuada, para mí podríamos atender más a los que hablan de teorías multicausales. La multicausalidad es algo inherente a la historia. Los hechos históricos no ocurren exclusivamente por una sola razón. Nunca o casi nunca, y por lo tanto siempre hay un conjunto de razones que implican el hecho, que explican el hecho. Por ejemplo, en 1923 ya Luis Teixeira de Sampaio apunta a razones estratégicas y económicas, es decir, unen los dos. Y hay Jaime Cortesao, en otro análisis que se inicia en 1973, también se interesa por buscar la multiplicidad de causas. Entre ellas incluye el ya citado oro de Sudán. Oliveira Márquez sintetizó una serie de causas que tenían como base no la expansión ultramarina de Portugal, sino la idea de conquista de los siglos XII al siglo XIII, es decir, ideas de conquistas territoriales, pero que evidentemente tendrían un trasfondo fundamentalmente económico. Antonio Borges también consideraba una serie de razones diferentes para llevar a cabo la conquista de la ciudad de Ceuta. En estos últimos tiempos, sobre todo a partir de la celebración del último congreso sobre la expansión atlántica, como consecuencia, como conmemoración del quinto centenario de la conquista de Ceuta por los portugueses, se ha hablado de ciertas clases sociales portuguesas y de la importancia del comercio, del capitalismo en la navegación como elemento fundamental y casi necesario para la explicación de la conquista de Ceuta. Dos cosas se hacen evidentes después de lo que acabo de decir. En primer lugar, que debemos de hablar de causas y no de causas, por las que Portugal decidió la conquista de Ceuta. Y en segundo lugar, se constata también otra cosa que desde mi punto de vista es negativo para la historiografía española, y es el escaso interés que ha puesto la historiografía española por hablar de estas causas, de buscar estas causas, y sin embargo la historiografía portuguesa sí se ha volcado en llevarlo a cabo. Cosa lógica por un lado, puesto que ellos fueron los que llevaron a cabo la conquista, pero que también debía de ser de interés de los historiadores españoles, puesto que esto representó, con el paso del tiempo, pues una presencia española en el norte de África que aún persiste. ¿Qué ocurrió en Ceuta el 21 de agosto de 1415? Habría que comenzar diciendo que la tentativa de poner pie en tierra africana no era exclusiva de Portugal, ya que en las cántigas de Alfonso X se habla de llevar a cabo gestas de este tipo. Pero fue Portugal quien finalmente decidió la conquista. Antes de llevar a cabo cualquier preparativo, el rey Juan I envió una embajada a Sicilia capitaneada por el prior de la Orden del Hospital, cuyo objetivo ficticio era el de concertar el casamiento de la reina con el infante don Pedro, en la certeza de que sería rechazado. El auténtico motivo era, sin embargo, pasar por Ceuta, para, tanto a la ida como a la vuelta, estudiar el terreno. Al contarle lo que habían visto, el prior garantizó a Juan I la victoria. La reina Felipa de Lancaster, enferma de peste,
Conocía que el objetivo era Ceuta y lo aprobó, pero temiendo los peligros por los que podía pasar Portugal si moría João I o alguno de sus hijos mayores, puso la condición de que los hijos menores, Fernando y Juan, permanecieran en el reino. El monarca no consultó a las Cortes, contrariamente a lo establecido en las de 1385, pero para no levantar el secreto de la expedición. Esto le impedía poner un impuesto para sufragar los gastos, por lo que optó por recabar toda la plata y todo el cobre posible para acuñar moneda con nuevo valor nominal, con lo que terminaría por elevar la inflación en Portugal. Después convocó el consejo en Torres Vedras y dio su apoyo a la empresa. Los preparativos se harían en Oporto, donde se organizó una flota comandada por el infante Enrique y que arribó a Lisboa en mayo de 1415. Finalmente, los portugueses pusieron rumbo al estrecho el 7 de agosto, haciendo escala en Cádiz y Tarifa, y el día 9, tras esperar la caída de la noche, penetraron en el estrecho y anclaron el día 10 frente a Algeciras, donde recibieron el vasallaje de los nazaríes antes del temor de que fueran a atacar a su reino. El día 12 se dirigieron por fin al Ceuta, pero la fuerte niebla dificultó las maniobras y las naos fueron arrastradas por la corriente hacia Málaga. Las galeras, las fustas y las demás embarcaciones ligeras sí que alcanzaron su destino, donde fueron recibidos con los disparos de la artillería musulmana, que no las alcanzó porque estaban todavía lejos. El día 14, Juan I reunió al consejo y tomaron la decisión de anclar en Barbacote, al sur de la ciudad, en lo hoy denominado Punta del Desnarigado, hasta que llegasen las naos que se habían extraviado. El día 15, algunos portugueses desembarcaron y se registraron escaramuzas con los moros en la playa, aunque pronto se retiraron los atacantes. Este hecho puede haber sido la causa de que algunos historiadores pensaran que fue el día 14 y no el 21 cuando se tomó Ceuta. 2 días después se decidió el ataque por el flanco sur, pero sobrevino otra tormenta y la corriente de nuevo se llevó a las naos hacia Málaga, mientras las galeras fueron a parar a Algeciras. Para algunos esta tormenta fue providencial para los portugueses, porque al dispersar la flota y no atacar por el sur de la ciudad, evitaron cometer el error de intentar tomarla por el sitio más difícil, donde iban a ser recibidos por una gran parte de los defensores. Los ceutíes, al ver marchar a la flota, creyeron que el peligro había terminado y relajaron su guardia, regresando a sus pueblos aquellos que habían llegado desde los lugares cercanos. El día 19 volvió a reunirse el consejo y muchos opinaron que se debería regresar a Portugal, pero dijeron contentarse con la conquista de Gibraltar. Pero no faltaron los que defendían continuar con el proyecto inicial hasta concluirlo, entre otros los infantes siempre entusiastas. Los partidarios de continuar afirmaban que sería un gran escarnio no culminar aquella tan gran y publicada expedición con el éxito de sus objetivos. El rey envió la armada hacia la Punta de Carnero, a la entrada de la bahía de Algeciras, y al día siguiente comunicó al consejo de su decisión. Ceuta sería atacada. La flota que comandaba el infante Enrique, junto con Duarte, iría a anclar en la Almina. La que comandaba el rey con el infante don Pedro lo haría en el centro de la ciudad, para despistar a los musulmanes, que supondrían que ese sería el ataque principal y dejarían desguarnecida la Almina. Una vez asaltada esta, se enviarían refuerzos y Juan I desembarcaría entonces. Resulta una táctica un tanto pueril, pues el estrecho espacio entre una parte y otra de la ciudad podía ser recorrido en breve tiempo cuando se descubriera el verdadero lugar de desembarco. El día 21, a la hora prima, Surara, en su estilo literario, dice: «E o sol comenzaba ya a aquecer, enojábanse os homes porque tanto tardaba o señal que les había de ser feito para sellar en terra». El primero que se lanzó sobre la playa de Ceuta fue João Fogaça, veedor del conde de Barcelo. Impaciente por tocar tierra, puso su bajel proa a la playa, y Ruy González fue el primer portugués que puso sitio al suelo ceutí. Pero contraatacó Sala Ben Sala con tanta fuerza que impidió el avance, de tal manera que el infante Enrique, el navegante,
mandó que las demás naves se acercaran a la playa. Pronto salieron otros portugueses a tierra, llegando al número de 150. Empujando a los moros que habían salido a defender la playa, llegaron a la puerta de la Almina, que estaba abierta para que aquellos defensores que habían salido a luchar a la playa pudieran regresar. Vasco Eane Corte Real fue el primero que la cruzó. Una vez dentro se pensó en defender la batalla hasta que llegase el rey Juan I, pero el infante Duarte dijo que no le parecía bien, ya que de esa manera podían los moros cerrar la puerta y cogerlo por sorpresa dentro. Pudo ser así, porque el gobernador de Ceuta, Sala Ben Sala, cuando fue informado de la entrada de los portugueses, ordenó cerrar la puerta de la Almina, pero ya era tarde. El ejército de Juan II había ocupado la ciudad. El gobernador, según Zurara, lamentó entre sollozos la pérdida de Ceuta, mientras ordenaba a su guardia que pusiera a salvo a las mujeres y los niños. En realidad, en esos momentos no llegaba a medio millar de soldados portugueses los que habían entrado, y muy posiblemente, si se hubiera tratado de defender la plaza en vez de huir, los meriníes hubieran podido expulsar a los portugueses. Juan I se dio cuenta de este hecho y ordenó desembarcar el resto de los soldados que tomaron la ciudad.